Bueno, pues buenos días a todos. Otra petición que hemos tenido y que hoy vamos a aprovechar a hacer. No sé si recordáis o habéis visto el vídeo en el cual hacíamos la limonada, la bebida láctea, y yo hablaba de esas, esos restos de piel del limón, de la naranja, que no las tirábamos, que las aprovechábamos, que las congelábamos en cubiteras de hielo y que las teníamos a nuestra disposición para hacer un membrillo, para hacer una mermelada, para hacer un bizcocho, para hacer unas magdalenas, para hacer lo que quisiéramos, ¿vale? Hay una receta que para mí es una de mis top, que es el bizcocho de piña, y yo concretamente la primera vez lo hice con piña, pero la segunda vez lo empecé, fui a tirar de un bote de piña y era de melocotón. Entonces, como no pasa nada porque siempre podemos sustituir, se me ocurrió hacer ese bizcocho con nata. ¿Qué pasa? Pues que sustituí todo lo que me pedía de piña y de jugo de piña por nata. El bizcocho quedó espectacular. Es uno de mis bizcochos estrella. Lo hago sobre la receta de Cookie Dough de bizcocho de piña. No le pongo piña y lo que le pongo es la nata. Nata de montar, nata de cocinar. Da igual, os vale cualquier nata. Es un espectáculo. Yo recuerdo que hay un convento que hace unas pastitas de nata en la zona de mi tierra, de Palencia, que es impresionante el sabor que tiene. Son unas pastitas de té que son de nata y de verdad que es que son, pues adictivas. De esas que abres la caja y no las dejas. Pues me recuerda a aquellos sabores. Con lo cual es uno de mis bizcochos estrella. Le hago muchísimo y ya os digo, en Cookie Dough, bizcocho de piña. Y sustituís todo lo que os pide de piña por nata. Tanto la piña como el jugo de piña, ¿vale? En cantidades. Venga, pues vamos a coger la receta del bizcocho de piña. Y aquí lo que tenemos es la cubitera de hielos, que yo ya estaba empezando a sacar. Y mirad, los cubitos de limón. Bueno, esta cubitera es XXL, ¿vale? Que está muy bien, pero lo podéis congelar en cubitos más pequeños o en bolsitas. Lo que tenemos es el resto de la piel del limón que hicimos el otro día, la limonada, congelado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner con la receta del bizcocho de piña todo neutro, nata y yogur, y en vez de ponerle piña vamos a poner el limón, con lo cual vamos a hacer un bizcocho de limón. Una vez que esté horneado os enseño el resultado, que es una pasada, vamos, con toda seguridad. Precalentamos el horno. Siguiente, untamos un molde, que ya lo tenemos. Y ahora ya nos ponemos aquí con el azúcar. Venga, al lío, azúcar. Quien no sea goloso, que ponga menos. Yo voy a poner menos, ¿vale? En este caso nos pide 250 gramos. Yo le voy a poner la mitad, porque ya digo que no soy golosa, pero vamos, lo suelo ajustar a gusto. Si le ponéis piña, recordad que el almíbar está dulce, con lo cual tampoco necesitamos una cantidad tan alta de azúcar. Vale, directamente tenemos esto, nos vamos a los huevos, ¿vale? Que hoy los vamos a poner ahí del tirón, 1 y 2. Si son muy chiquitines podéis poner 3 huevos, pero en principio con 2 sería suficiente. Vale, y aquí es donde empezamos ya a tunear. Nos pide 250 gramos de piña. En este caso nos pide lo que es la fruta, 250 gramos de piña en su jugo. Yo le voy a echar un tetrabric de nata. Son 200, pero ahora lo voy a complementar con otro, ¿vale? Venga, nos vamos al siguiente y nos vuelve a pedir que añadamos 50 gramos más de zumo de piña. Yo le voy a echar un chorrito de leche para que no quede tan denso. Entonces nos faltaban 50 de antes más 50 de ahora, pues le volvemos a poner 100 gramos. El total, lo importante aquí es que sumemos las cantidades y nos haga el total de lo que nos está pidiendo la receta. Vale, y ahora no me lo pide, pero sí que le voy a poner mis trocitos de limón, ¿vale? De cáscara de limón. Le voy a poner 2 cubitos porque así tiene más sabor. Esto es una pasada, ¿eh? Esto lo ponéis en un tinto de verano, en una sangría, en una jarra de cualquier cóctel que hagáis. Es impresionante. Un gin tonic directamente y no le tenemos que poner otra cosa. Venga, le damos a siguiente y ahora vamos a triturar. Por eso le he puesto el limón del tirón, ¿vale? Para que de alguna manera triture también el limón. Venga, pues un minuto y ahora os cuento. Nos pita, con lo cual ya hemos acabado. No sabéis el olor que hay aquí. Lo que ha hecho el Thermomix es calentar un poco y atemperar la mezcla que tenemos dentro, aparte de triturar. Pero es que quiero que veáis que ya no hay restos de limón y sin embargo todas esas virutitas que vemos en las paredes del vaso es nuestra cáscara de limón. Huele a limón, que es impresionante cómo huele aquí. Venga, pues nos vamos a añadir un yogur natural. Un yogur natural, el que queráis. Yo le voy a añadir un yogur griego, porque el yogur griego le da mucha cremosidad. Yo soy bastante natera, de natas, de mantequillas, de leche. ¿Qué me pasa? Pues que me gusta el yogur griego porque le da, pues esa textura más densa que para mí, pues la valoro. Entonces le voy a poner un yogur griego, en este caso es azucarado,
Y sí que es verdad que yo también le había puesto menos azúcar, recordadlo, ¿vale? Para los que no sean muy golosos, que no nos pasemos con el azúcar. Venga, ese yogur que va para adentro. Listo. Y ahora ya le ponemos un poquito de aceite de girasol. Vale, pues le vamos a poner aceite de girasol. ¿Por qué normalmente nos pide aceite de girasol en la mayoría de recetas de repostería? Pues nos la pide porque el aceite de oliva, si es gordo, es virgen extra, pesa y es denso y le cuesta más subir, ¿vale? En este caso el aceite de girasol es más ligero y lo que va a hacer es que sea mucho más fácil que esponje en el horno. Venga, pues nos vamos aquí, calcao, se nos quita porque están 100 justos. Venga, ahí está, que me encanta a mí oír el sonidito. Listo. Venga, siguiente. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a mezclar el yogur con el aceite de girasol con toda la envuelta que teníamos antes. Pues ya nos está avisando de que esto está mezclado, le damos a siguiente y nos pide harina de repostería si no tenemos harina de trigo. Acordaros que las abuelitas tenían una harina que era la de trigo y la usaban para todo. Para una bechamel, para unas croquetas, para un rebozado, para un bizcocho, para el pan, para todo. Entonces, si no tenemos harina de repostería, pues le ponemos directamente harina de trigo. Y las personas que utilizan harinas alternativas, pues la harina que utilicen, no hay ningún problema porque todo se va a mezclar, con lo cual hacemos nuestro bizcocho al estilo que nosotros queremos, con harina de maíz, con harina de arroz, con harina que queráis. Vale, dicho esto, sobrecito de levadura. En su defecto, pues un chorro de algo que tenga gas o bicarbonato, ¿vale? Acordaros que también las abuelitas usaban sifón muchísimas veces, el gasificante de las rosquillas. Vale, y le vamos a poner un pellizquito de sal, porque la sal siempre rectifica, bueno, pues esos sabores y lo que hace es estabilizar. Le damos a siguiente y volvemos a mezclar 6 segundos, velocidad 4. Vale, puesto esto, lo vamos a envolver todo para que quede homogéneo. Siguiente. Y ahora ya nos dice que terminemos de mezclar con movimientos envolventes con la espátula. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a intentar hacer es que esto nos quede de manera homogénea si ha quedado algo por las paredes. Pero tengo que deciros que ahí lo veis, mirad la textura que tiene y ese pequeño granulado que se ve, que es los restos de nuestra corteza de limón. Hay un bizcocho impresionante que es el de la naranja, que se hace con una naranja entera, incluida la cáscara. Y es brutal porque es muy jugoso, el cítrico siempre le va a aportar parte del zumo. De hecho, si os fijáis en los cubitos, que era lo que yo os decía, los cubitos mantienen la cáscara por arriba, pero por abajo tienen un poquito de lo que es el zumo de la limonada que hicimos un día. Con lo cual, eso es lo que nos va a permitir ese jugo, ese zumo de limón que se va a percibir en el bizcocho. Vale, pues os buscáis un molde, pinceláis con mantequilla o con aceite directamente y lo que hacemos es al horno. Y cuando esté el resultado final, disfrutamos porque esto es un auténtico placer. Simplemente con un papel de cocina lo envolvéis bien y lo untáis bien para que no se nos pegue y nos lo llevamos al horno y veréis qué pedazo de bizcocho vamos a tener, que nos vamos a chupar los dedos. ¡Ea! Pues lo volcamos aquí y de aquí este bizcocho se va a ir al horno ya, que lo tenemos prácticamente en su momento para hornearlo. Los bizcochos es mejor que se hagan con el horno bajito, es mejor que suban a su propio amor. No fogonazo porque entonces se nos quema, se nos dora por fuera y la masa por dentro no está hecha. Así que esto es un truco y es que no hay que tener prisa para hacer bizcochos. Hay que tener un horno a su temperatura y un bizcocho dentro que nadie le moleste ni le mire cómo va subiendo, porque acordaros que las masas yo siempre digo que son tímidas y si les cambiamos la temperatura se asustan. Así que le vamos a dejar ahí que vaya creciendo a su propio amor, que vaya creciendo según necesite y a la velocidad que necesite y así seguro que disfrutaremos muchísimo más de la receta final. Ahora os enseño el resultado. Pues nuestro bizcocho de limón ha salido del horno. Mirad qué pinta, cómo está. Y lo que vamos a hacer es azúcar glass, que siempre tenemos en un tarro porque lo molemos, acordaros, vaso muy seco, ponemos el azúcar, velocidad 10. Cuando empieza a salir el polvito por encima ya nos indica que ese azúcar glass está hecho, que lo podemos aromatizar con canela, con menta, con hierbabuena, con cáscara de naranja, hidratado o deshidratada, como queráis. En este caso le iría muy bien cualquier cítrico, incluso cáscara de limón. Un colador y lo que vamos a hacer es espolvorear por todo el bizcocho de manera que, bueno, pues decoremos ese puntito blanco que le otorga, que va a quedar muchísimo más bonito. Vale, pues tamizado nuestro azúcar, vamos a abrir nuestro molde
Y aquí tenéis el bizcocho de limón, que es una de las ideas con esos restos de limón que nos sobran de la limonada, congelados, y que lo que nos hace es aromatizar un bizcocho que, por cierto, huele a gloria bendita. Que tengáis muy buen día.